de mi función. Ajá. Y el otro parámetro es el coeficiente de variación. Para obtener el coeficiente de variación, lo que vamos a hacer es el cociente de esa desviación estándar entre la media. Ajá. Entonces, ¿cómo se simboliza? Como CB, y abajo como subíndice ponemos de qué variable estamos hablando, y lo que hacemos entonces es el coeficiente, no es cierto, la desviación entre la media. Ajá. ¿Para qué obtenemos este coeficiente de variación? Este coeficiente de variación nos va a servir para realizar el comparativo entre varias variables. Ajá. Entonces, si yo tengo solamente una variable, pues generalmente no me van a pedir que yo obtenga este coeficiente de variación. Si dentro de mi problema tengo varias variables, entonces sí puede ser posible que yo obtenga el coeficiente de variación de las diferentes variables. ¿Para qué? Pues para saber cuál es la variable que se acerca más a nuestra media. Ajá. O sea, ¿cuál es la variable que tiene menos distancia sobre la media de cada una de ellas? Ajá. O sea, entre más pequeña sea la distancia de su media, significa que nuestra media puede ser un buen parámetro para poder involucrar a todas con ese parámetro. O sea, cuando yo digo, bueno, el promedio del grupo es 8, pero tengo muchos que están lejos del 8 y unos cuantos cerca del 8, ese 8 no es un buen parámetro. Entonces, si yo les digo, bueno, además de que les voy a tomar en cuenta el promedio en su calificación, voy a tomar en cuenta el promedio en su calificación de cálculo, entonces ahí ya tengo dos variables, la variable de probabilidad y la variable de cálculo. En ese caso, me convendría sacar el coeficiente de variación para ver en cuál de las dos calificaciones estoy más acercada a la realidad, en cuál de las dos asignaturas el promedio puede generalizar mejor a todo el grupo. A eso se refiere con que vamos a comparar la dispersión de dos distribuciones. Ajá. No sé si les quedó un poco, bueno, claro que para qué se utiliza. Sí, me sé. Bueno. Además de los parámetros que nosotros vimos, hay unos parámetros que se llaman momentos de una variable aleatoria, y en realidad nosotros con los parámetros que estuvimos ya calculando, dentro de esos parámetros ya calculamos algunos momentos. La definición de momentos dice, son casos particulares del valor esperado. Entonces, si ustedes recuerdan algunas de las fórmulas de nuestros parámetros, teníamos la E de valor esperado y entre paréntesis teníamos una expresión. En algunos teníamos E de X nada más, el valor esperado de X. También, ahorita me van a decir en cuál momento, en cuál parámetro lo utilizamos. También sacamos E de X cuadrada. Hubo otro que pusimos E de X menos mu. ¿Ah? Esos fueron los tres valores esperados que nosotros utilizamos. Este es el valor esperado normal. Si ustedes recuerdan, ¿en dónde lo utilizamos? ¿En qué fórmula para obtener qué cosa utilizamos E de X cuadrada? No solo nada más sino con otra cosa también lo utilizábamos. ¿Para qué lo utilizábamos? Para obtener qué parámetro. Teníamos esto.
La varianza. Ajá. ¿Cómo se obtenía? Así, ¿no? Entonces, ese nos servía para obtener la varianza y este nos servía, aquí le poníamos al cuadrado, y nos servía también para obtener de la otra forma la varianza. Eso son casos particulares de valor esperado, casos particulares porque nosotros dentro de los paréntesis estamos marcando qué es lo que vamos a tomar como nuestra variable. En el primero, pues nuestra variable es solamente x, en el segundo es x cuadrada y aquí es x menos mu. Ajá. Entonces, esos son los casos particulares. Dice, se utilizan como herramienta para determinar ciertos parámetros. Ya vimos, por ejemplo, ese e de x cuadrada, pues me sirve para determinar la varianza. Además, nos proporcionan información sobre las propiedades de la distribución de la variable aleatoria y nos facilitan los comparativos entre las distribuciones, ya que se obtienen expresiones que nos permiten cuantificar medidas tanto de posicionamiento como de dispersión. De dispersión, pues está involucrado en la varianza. Y de posicionamiento, porque ahorita los siguientes parámetros que nosotros vamos a ver involucran esos momentos. Y con esos parámetros que nos faltan por ver, lo que hacemos es medir cómo está la posición, más bien la gráfica de la función que tenemos. ¿Cuáles son las características de la gráfica de la variable? A eso se refiere con el posicionamiento. Ajá. Y dice, sea X una variable aleatoria, se define su késimo momento respecto al origen como la suma de todas las X, de X a la K, de F de X, cuando la variable aleatoria es discreta. Bueno, en realidad esta parte es la que nos interesa. Nosotros vamos a llamarle momento a un valor esperado en el késimo momento de X. Es decir, este es el primer momento de X. Este que tiene el exponente 2 es el segundo momento de X. Si yo quiero poner el tercer momento de X, pues lo que tengo que poner es E de X cúbica. Cuarto momento, E de X cuarta. Y así puedo seguir nombrando los momentos. ¿Alguien recuerda cómo se obtenía el primer momento en las variables aleatorias discretas? ¿Cómo obteníamos aquí? ¿Qué hacíamos para obtener su valor esperado en las discretas? En las discretas es la sumatoria de X por la función. De todas las X de X por la F de X. Okay. Muy bien. Pues fíjense bien, si yo quiero obtener el segundo, esa es una forma. Ahorita vamos a ver que hay otra manera, pero esta es la forma, digamos, más sencilla y más común. Si yo quiero obtener el segundo momento de esa función de X, pues lo que voy a hacer es igual, la sumatoria de todas las X, pero ahora de X cuadrada por F de X. Si mi tabla, porque bueno, si recuerdan en las discretas nosotros teníamos algo así. No sé, este es 0.3 y este es 0.7. Su F de X. Ajá. Si yo tengo ese ejemplo de discreta, en el primero lo que hacíamos era 0 por 0.3 más
1 por 0.7. Ese es para obtener mi primer momento o mi valor esperado. Ajá. Para obtener mi segundo momento, que nos ayuda a obtener la varianza, lo que tengo que hacer es poner 0 al cuadrado por 0.3 más 1 al cuadrado por 0.7. Este va a ser el segundo momento que yo voy a utilizar o que puedo utilizar para obtener mi varianza. Acuérdense que la varianza no es solamente eso, involucra también otra parte. Si quiero el tercer momento, ¿cuál será el exponente de la X? El 3. Exacto. El 3, el cuarto momento, el exponente de la X es el 4. Exacto. Entonces, todos van a calcularse así. Aquí es X cúbica por mi función de X. La sumatoria de todas las X por X a la cuarta por la función de X. ¿Ok? Eso es en las discretas. Ahora, ¿qué se imaginan que tenemos que hacer para obtener los momentos en las continuas? Variable aleatoria continua. ¿Qué tengo que hacer? Sería lo mismo, pero ahora en vez de sumatoria es la integral. Exacto, lo mismo, pero ahora en lugar de sumatoria es integral. La integral de menos infinito a infinito de X por f de X de X. Como voy a obtener el segundo momento, entonces ahora va a ser la integral de menos infinito a infinito de X cuadrada por f de X. Acuérdense que estas f de X son las minúsculas. La integral de menos infinito a infinito de X cúbica por la f de X de X. De menos infinito a infinito de X cuarta por f de X de X. ¿Sí? Y así podemos seguir calculando los momentos. Por generalizar, estoy poniendo en la integral de menos infinito a infinito. Por generalizar. O sea, es la manera en que se escribe de forma general. Pero obviamente, pues no estamos nosotros para obtener el valor esperado y los momentos, no vamos a evaluar con estos límites. Evaluamos con los límites que tenga mi función. Y si además tengo una función que tiene, por ejemplo, que está formada por 2 o más funciones algebraicas, acuérdense que tengo que sumar mis funciones algebraicas. A ver, ¿qué es lo que estoy diciéndoles? Si, por ejemplo, mi función es... La voy a inventar y seguro que no va a ser una función que esté bien. ¿Ok? No sé, X medios de 0 a 2. Y X cuadrada de 2 a 4. Y 0 en otro caso. Supongan que esa es una función de probabilidad. Seguramente no cumple con las 3 cosas que debe cumplir. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 cosas que deben cumplir? 3 propiedades. ¿Cuáles son? Una de ellas, recuerdo que era que la suma fuera 1. Exacto. Si yo sumo todas estas, con estos límites tengo que llegar a 1. Muy bien. Después dice que si yo evalúo en todos los puntos de mi X,
debe ser mayor que 0. Por ejemplo, si aquí evalúo en 0, entre 2, ¿cuánto me da? 0. Entonces sí se cumple. Si es 2, sí se cumple. Si es 2 al cuadrado, sí cumple. 4, sí cumple. Bueno, entonces hasta ahorita medio cumple. Pero bueno. Entonces, suponiendo que esa es la función, para obtener yo el valor esperado, que es mi primer momento, lo que hacíamos, y ustedes ya lo saben hacer, es la integral de 0 a 2 de esta parte, de x entre 2, multiplicada por x y d de x, más, y luego la siguiente integral, que sería la integral de 2 a 4 de x cuadrada multiplicada por x de dx. Ajá. Ese sería mi primer momento. Mi segundo momento, pues como aquí va el 2, entonces la x que multiplica la función también va al cuadrado. Si quiero el tercer momento, la x que multiplica a la función tiene que ir al cubo. En el cuarto momento es lo mismo. Pero sí quiero, por favor, que les quede claro y que recuerden que los límites que nosotros ponemos en nuestra integración para encontrar el valor esperado como primer momento y todos los otros momentos son los límites que me marquen en mi función. ¿Hay dudas? No, maestro. Bueno, entonces, esos son los momentos. Quedamos que entonces que son casos particulares de valor esperado, porque pues están las variables a diferentes potencias y que nos van a ayudar a encontrar nuevos parámetros. Y esos parámetros son los que nosotros llamamos parámetros de forma o de posicionamiento, porque nos van a indicar cuál es más o menos la forma que tiene nuestra variable. Bueno, entonces aquí dice, el késimo momento con respecto a la media se define como, este es un késimo, o sea, este es un momento con respecto a la media, y nosotros lo utilizábamos para obtener la varianza, pero dijimos que cuando son continuas, pues obtener la integral de esto, pues era un poco más complicado que si lo hacía de la otra forma. Ajá. Hay otro método, espero nos quede muy, muy claro, y hay otro método por el que nosotros podemos calcular los momentos. El otro método por el que nosotros podemos calcular nuestros momentos es utilizando la función generadora de momentos. La función generadora de momentos es una fórmula que nosotros vamos a obtener y después vamos a ir haciendo la sustitución de acuerdo al momento que nosotros queramos calcular y nos va a dar el resultado. Todos estos son números, acuérdense. No son probabilidades, son parámetros, entonces son números, pueden ser números positivos, negativos, grandes, chicos, cualquier número dentro de los reales. ¿Sí? Entonces, la definición de nuestra función generadora dice, sea X una variable aleatoria, se define su función generadora de momentos como M de X de teta, que en realidad lo que vamos a calcular es el valor esperado de una función exponencial a la teta de X. Si eso lo podemos calcular con esa fórmula, nosotros vamos a poder ir obteniendo
los resultados de cada uno de los momentos. Aunque calcular esa fórmula no en todos los casos se puede utilizar, sobre todo en las funciones, las variables continuas, ¿sí? Entonces, realmente sí debemos conocer cómo se obtiene la función generadora de momentos, saber que hay una función que puede generar todos los momentos, pero lo que generalmente se hace por funcionalidad, pues es calcular los momentos así como están en el pizarrón. ¿Ah? Porque fíjense lo que dice ahí. Dice, para obtener el enésimo momento con respecto al origen, se deriva n veces con respecto a teta y se evalúa teta igual a 0. Para ello, la función m de x de teta debe ser n veces derivable en 0. ¿Qué significa? Que yo voy a hacer la sustitución de mi función y si me piden que calcule el primer momento, esa función que me quedó la tengo que derivar. Ya que la derivé con respecto a teta, hago o evalúo esa derivada con teta igual a 0. Y entonces ya voy a obtener el primer momento. Si quiero obtener el segundo momento, tengo que hacer la segunda derivada y volver a evaluar a teta en 0 y así me sigo. Entonces, bueno, no es el método como más sencillo ni el más corto. Sí vamos a ver ejemplos, por eso para que también lo conozcamos y nos quede claro, pero bueno, funcionalmente pues no lo es tanto. Profe, disculpe, ¿cree que le podría atrasar una diapositiva para tomarle captura? Muchas gracias. Uh-huh. Listo, profe, gracias. Ok. A ver, entonces si nosotros recapitulamos un poco, dice e a la x, ese es nuestro primer momento, que en realidad nosotros ya lo conocíamos, ya lo habíamos calculado y que lo reconocemos como mu o como valor esperado. Y nos da un parámetro de posición. Ajá. O sea, lo que nos dicen la media es en dónde está el promedio, el punto medio de la probabilidad de mis datos. Ajá. El segundo momento está involucrado en un parámetro de dispersión, que como ustedes me dijeron hace rato, lo que nosotros obtenemos es la varianza. El tercer momento está relacionado con una medida de asimetría, con una medida de forma, con un parámetro de forma. Nos va a decir si nuestra función, nuestra variable es simétrica o no es simétrica. El cuarto momento también está relacionado con un parámetro de forma y nos relaciona, dice aquí, con la kurtosis. ¿La kurtosis qué es? La kurtosis es si nuestra función tiene picos, está plana, tiene curva, o sea, es un parámetro que nos indica cómo se comportan nuestros datos. Entonces, y estos tres momentos son los que nosotros vamos a utilizar para poder calcular nuestros parámetros. Los primeros dos, ustedes ya lo saben calcular sin ningún problema. El 3 y el 4, pues si seguimos lo que está en el pizarrón para obtenerlos, pues igual no tenemos ningún problema. Dice, por ejemplo, sea X la variable
aleatoria, la cual tiene la misma factibilidad de asumir cualquiera de los valores, 1/8, 1/4 y 3/8. Determinar el valor de la media, inciso B, el segundo momento respecto al origen, inciso C, el tercer momento respecto al origen. ¿Qué significará eso de misma factibilidad? Bueno, para la media yo necesito mi función de probabilidad o mi función de densidad. ¿Cómo puedo calcularla así como me están dando los datos? Sería 1/3. Exacto. Eso significa misma factibilidad, o sea, tiene la misma posibilidad cada uno de esos datos. Entonces, de ese ejemplo, mi función de densidad o de probabilidad quedaría así. X puede tomar valor 1/8, 1/4 o 3/8. Aquí su probabilidad es 1/3. También aquí 1/3 y también aquí 1/3. Eso significa que tengan la misma factibilidad. Son igual de factibles los tres valores. Ajá. Y dice ahí que obtenga la media. La media es el valor esperado o el primer momento. Es 1/8 por 1/3 más 1/4 por 1/3 más 3/8 por 1/3. Ajá. Ese es el inciso A. Inciso B, obtener el momento con respecto al origen. ¿Por qué está ahí anotado con respecto al origen? Porque pueden pedirme el momento con respecto a la media. Si es el momento con respecto a la media, entonces lo que tengo que tomar en cuenta es la X menos la media. Pero generalmente lo que nos ayuda a hacer nuestro análisis es con respecto a su origen. Ajá. Entonces, el segundo momento con respecto al origen es E de X cuadrada. Y sería 1/8 al cuadrado por 1/3 más 1/4 al cuadrado por 1/3 más 3/8 al cuadrado por 1/3. ¿Sí? Inciso C, el tercer momento con respecto al origen, entonces ahora es 1/8 al cubo por 1/3 más 1/4 al cubo por 1/3 más 3/8 al cubo por 1/3. Si me ayudan a hacer las operaciones, por favor. En el primero a mí me dio de 1/4, profesora. A mí igual, profe. 1/4. En el siguiente, 0.0729. 0.0700 ¿qué? 729. 29. Gracias, y el... ¿Quién me está hablando? Porque no tengo abierto el otro dispositivo.
Era yo, Moreno Espinosa. Sus apellidos. Moreno Espinosa. Moreno Espinosa. Ujú. Y me falta hacer la última. Ujú. A mí me salió que es 3 sobre 128, Voy. que sería 0.023. 0.023. Ajá. ¿Y quién me habló? Ramírez Navarrete, Isaac. Navarrete me dijo, ¿qué? Isaac Isaac. Ramírez. Ujú. Ah, Ramírez. Ok. Entonces, bueno, si checamos y hacemos operaciones, esos serían nuestros momentos. El primero es nuestro valor esperado, el segundo es el segundo momento que podemos utilizar para obtener la varianza. La varianza la obtengo con este dato y este dato al cuadrado. No se les olvide, por favor, elevar este al cuadrado. No es directamente este dato. Hay que elevarlo. ¿Ah? Y este es nuestro tercer momento. ¿Podría repetir, profesora? ¿Perdón? ¿Podría repetir eso de cómo calcular la varianza? Es que se La me cortó un varianza poco. es este segundo momento menos primer momento al cuadrado. O sea, 0.0729 por un cuarto al cuadrado. No es cierto, por no. Menos un cuarto al cuadrado. Ajá. Sí, ok, gracias, maestra. Bueno, ¿y para qué nos sirve ese tercer momento? Bueno, el tercer momento nos sirve para calcular uno de los parámetros de forma. El parámetro de forma que calculamos con el tercer momento es el coeficiente de sesgo, que dice, mide el grado de simetría de una distribución de probabilidad. Se define como el tercer momento con respecto a la media estandarizada y se denota por alfa 3 de X. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el coeficiente de sesgo? El coeficiente de sesgo es el cociente de esta mu de 3, es eso, nuestro tercer momento. Si ustedes se acuerdan a lo llamábamos también mu. Entonces, este puede ser mu 2 y este puede ser mu 3. Ajá. Entonces, para el coeficiente de sesgo, el numerador es mu 3 o el tercer momento. Entre, dice ahí, sigma cúbica de X. ¿Qué quedamos que era nuestra sigma? ¿Es nuestra varianza? Varianza. No. Sí, a ver, chéquenle. Sí. La sigma solita. Es estándar. Está levantando Sí, la mano. ¿es la de desviación estándar? Sí, Exacto. Sí, a ver. Aquí está. La varianza es la que está al cuadrado. Lo que nosotros vamos a ocupar para obtener nuestros parámetros de forma va a ser la desviación estándar, la sigma nada más. Esa sigma la tengo que elevar al cubo para obtener el primer parámetro. Esta sigma cúbica, aquí, pues primero saco sigma solita y después la elevo al cubo. Y después pues ya hago la división del tercer momento entre sigma al cubo, pero por favor
Igual, ojo, pongan ahí una nota, no olvidar obtener raíz cuadrada de varianza para poder calcular esto. ¿Mm? Y aquí está por qué se llaman parámetros de forma, porque nos van a marcar una forma. Si nosotros hacemos el comparativo del resultado que obtenemos, si el resultado que obtenemos es mayor que 0, se dice que tenemos un sesgo positivo. Obviamente está en los positivos. Y cuando nosotros tenemos un sesgo positivo, podemos decir que nuestra función, nuestra variable aleatoria, tiene esta forma. Es decir, que la tendencia de la probabilidad está hacia el lado izquierdo, dentro de los positivos, bueno, pero del lado izquierdo. Si nuestro parámetro es igual a 0, significa que tenemos una distribución simétrica, que está perfectamente nivelado y que tenemos los mismos o la misma probabilidad del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Ah? Y si es menor que 0, entonces nuestro sesgo es negativo y la mayoría de las probabilidades tienden a el lado derecho. Ajá. Entonces, eso es lo que nos dice. ¿De dónde sacamos ese comparativo del 0? ¿O por qué tomamos el 0 como punto de comparación? Ese 0 lo tomamos como punto de comparación de un modelo de probabilidad que es la normal estandarizada. Nuestro modelo de la normal estandarizada, pues nosotros hacemos todo lo necesario para que todas nuestras variables sean así como esta, que tengamos las mismas probabilidades del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues nuestros datos es muy fácil de analizar. Entonces, el modelo en el que nos basamos es así, como de esta campana, y de ahí es de donde sacamos el comparar con este 0. Ajá. Entonces, nos faltan hacer ejercicios, nos falta revisar ejercicios, pero hasta aquí sí me interesa que, bueno, vayan entendiendo cómo es que vamos a resolver nuestros ejercicios la siguiente clase sobre este parámetro de el coeficiente de sesgo. ¿Tienen algunas dudas? No, profe, de mi parte no. Todo bien. Bueno. No, maestra. Disculpe, nomás, en la presentación que subió a Classroom no se nota muy bien. Bueno, en algunas ocasiones como que se ve medio mal. Y no se alcanzan a ver todas las... Por ejemplo, este ejemplo que acaba de poner. Ajá. ¿No se alcanza a ver? No se alcanza a ver bien, así que no sé si la pueda volver a subir. Ok, entonces voy a quitar la que está y voy a subir esta que estoy trabajando ahorita. Se supone que es la misma. Ajá. Sí, pero, por ejemplo, el simbolito de desviación estándar al cubo, Ajá. lo corta. Entonces, ¿no será problema del peso de la presentación? Ahí sí, no sé. O tal vez de mi internet, no sé si a alguien más se ve así. Bueno, de todas formas, yo ahorita lo abro, lo checo y si no, bueno, quito y vuelvo a cargar esta. Ajá. Bueno, entonces, si no tienen ya ninguna duda, la próxima clase vamos a ver los ejercicios sobre el coeficiente de sesgo y sobre ¿cómo se llama? La fórmula generadora de momentos para que tengamos, bueno, un ejemplo de cómo podemos también calcularla. Sí, maestra, gracias. ¿Sale?
Y entonces nos vemos entonces el próximo martes, por favor, a las 3.